El millonario fingió un desmayo para poner a prueba a su novia y a su madre. Hasta que la empleada hizo algo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El sol de la tarde española se filtraba por las ventanas del lujoso apartamento en el corazón de Madrid, proyectando sombras elegantes sobre los muebles de diseño. El millonario, Alejandro Vargas, yacía en el suelo de la sala, los ojos entrecerrados, con una expresión de dolor que parecía casi real. La novia, Valentina, observaba con una mezcla de preocupación teatral e irritación contenida, mientras la madre de Alejandro, la frágil y delgadita doña Isabel, se sentaba en un sillón cercano, temblando de miedo, sosteniendo un pañuelo blanco que apenas ocultaba su delicada salud. Pero nadie notó el detalle que solo Clara, la empleada, logró percibir. El leve temblor de las manos de doña Isabel, la palidez que delataba la enfermedad que la consumía silenciosamente, y la mirada atenta de la mujer que sabía escuchar señales donde otros veían rutina. Clara se acercó, sus zapatos de cuero resonando suavemente en el suelo de madera pulida, sintiendo el olor a limpieza, a velas aromáticas y un ligero perfume caro que Valentina usaba para disimular cualquier olor a sudor o preocupación real. Alejandro, con su postura siempre calculada, fingía el desmayo a la perfección. Quería poner a prueba a su novia y a su propia madre, descubrir quién era realmente leal, quién se preocupaba de verdad. Pero Clara percibió algo extraño antes de que se dijera una sola palabra. Un pequeño frasco en la mesa lateral, con un líquido transparente, casi imperceptible para los ojos apresurados de Valentina. El olor era sutil, metálico, una alerta que Clara sintió en cada célula de su cuerpo. Valentina se arrodilló dramáticamente al lado de Alejandro, sujetando su mano con una intensidad que rozaba la exageración. Sus ojos negros buscaban aprobación, como si ensayara para un papel que nadie más podía ver. Doña Isabel, con su salud frágil, solo murmuraba, preocupada por su hijo, pero claramente confundida ante la escena teatral. Clara se inclinó silenciosamente, tocando la mano de la señora con delicadeza, ofreciendo consuelo y protección silenciosa. Sabía que esa mujer mayor dependía de su atención más que del propio hijo. Mientras Alejandro respiraba de forma irregular, fingiendo el desmayo, la tensión en el aire se volvía casi palpable. Cada detalle importaba. El tintinear de los vasos en la cocina, el leve susurro del aire acondicionado, el dulce aroma del perfume de Valentina que ocultaba una crueldad fría. Clara comprendió que la situación no era solo una prueba inocente. Había algo más, algo que podría dañar a la madre del millonario si no se intervenía. Y entonces, en ese instante, Clara sintió crecer una determinación silenciosa dentro de ella. Si nadie más protegía a doña Isabel, sería ella. Un pequeño gesto de cuidado, una mirada atenta, y ya estaba trazando mentalmente cómo mantener a la mujer viva y segura mientras los demás estaban ocupados con falsos dramas y juegos de poder. El suspenso estaba servido, y la primera pieza del juego empezaba a moverse. Alejandro fingía vulnerabilidad, Valentina sonreía falsamente, y Clara sabía que cualquier movimiento en falso podría revelar secretos mortales. Clara ya no se limitaba a observar. Cada gesto de Valentina parecía calculado, cada sonrisa llevaba una tensión invisible. A la mañana siguiente, mientras el sol dorado de España iluminaba el apartamento, la empleada notó que la novia del millonario había cambiado discretamente la rutina de la madre de Alejandro. El desayuno, antes servido con frutas frescas y jugo natural, ahora incluía panés con un ligero aroma ácido y un té que parecía más aguado de lo habitual. Señales pequeñas, casi imperceptibles, pero para Clara, la atención a los detalles más mínimos era un instinto de supervivencia. Doña Isabel, frágil y cansada, apenas podía sostener la taza sin temblar. Clara se inclinó, colocando delicadamente su mano sobre la de ella, protegiéndola sin que nadie se diera cuenta. La mirada agradecida de la señora era silenciosa, pero cargada de miedo y confianza. Valentina, distraída, reía suavemente, fingiendo ligereza, pero Clara sentía la tensión en el aire. Había una frialdad controlada en cada gesto de la novia. Más tarde, mientras limpiaba el comedor, Clara notó la forma en que Valentina manipulaba los medicamentos de la madre de Alejandro. Un frasco de pastillas estaba fuera de su lugar habitual. Cuando Clara hizo un comentario casual al respecto, Valentina respondió con una risa corta y una mirada rápida, evitando el contacto visual. Aquello no pasó desapercibido. La empleada sintió un escalofrío. Quien jugaba con los medicamentos de una mujer enferma podía ir mucho más allá de pequeñas manipulaciones. El ambiente dentro del apartamento se volvía sofocante. Alejandro, aún fingiendo desmayos ocasionales, estaba ajeno al peligro real,
inmerso en su propio experimento de lealtad. Pero Clara, siempre atenta, percibía que algo en la relación de Valentina con la madre no era solo interés o celos. Había intención. Un deseo silencioso de controlar, de dominar, de eliminar cualquier obstáculo para asumir completamente el espacio de la mujer más frágil de la casa. La empleada comenzó a observar horarios, gestos, pequeños cambios en la comida, en los medicamentos, en el ambiente. Cada detalle era una pista. Una mirada de Valentina hacia doña Isabel, un comentario sobre su salud que parecía demasiado casual, un intento de alejarla de ciertas tareas, todo encajaba en un patrón preocupante. Clara comprendió que la madre del millonario estaba vulnerable, sin saber que alguien a su alrededor podía dañarla, y que sería ella quien tendría que protegerla, incluso si eso significaba desafiar a la propia novia. El peligro crecía silencioso, invisible para la mayoría, pero claro para Clara. Cada paso, cada acción de la novia, era una prueba para la empleada. Y cada gesto de cuidado por su parte, un esfuerzo por mantener a la madre del millonario viva y fuera de riesgo. La tensión aumentaba, y el apartamento de Madrid, antes escenario de lujo y confort, se transformaba en un campo minado silencioso de secretos y amenazas. En el fondo, Clara sabía, algo muy grave estaba a punto de suceder, y si no estaba atenta, doña Isabel podría ser la primera víctima. Pero la determinación de la empleada crecía junto con la percepción del peligro. No permitiría que nadie lastimara a esa mujer, ni Valentina, ni los juegos de Alejandro, ni ningún otro secreto escondido tras el oro y la apariencia perfecta de la familia. El reloj marcaba las 4 de la tarde, pero la luz del sol español todavía entraba en ángulos cortantes por las persianas del apartamento de Madrid. Clara estaba en la cocina, organizando los medicamentos de la madre del millonario, cuando notó algo que le heló la sangre, un frasco de medicinas abierto y parcialmente vacío, mezclado con pastillas que no deberían estar allí. El corazón de la empleada se disparó. Aquello no era una distracción, era intencional. Valentina entró de repente, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa fría en los labios. Clara, estás metiéndote donde no debes, dijo con una voz que parecía dulce, pero que llevaba un veneno silencioso. La empleada tragó saliva, sintiendo el olor caro del perfume mezclado con algo metálico, casi químico, en el aire, una alerta instintiva de que la novia del millonario estaba a punto de cruzar un límite peligroso. Doña Isabel entró en la cocina tambaleándose, apoyándose en el borde de la mesa. Su rostro pálido denunciaba debilidad, y los ojos de la señora se encontraron con los de Clara con una confianza silenciosa. Pero Clara percibió el peligro real. Si la madre del millonario ingería los medicamentos manipulados, el riesgo sería inmediato y grave. Un escalofrío recorrió su columna. Valentina se acercó, haciendo un gesto como si quisiera ayudar a la señora, pero la intención estaba en los detalles, los dedos tocando suavemente las pastillas, un movimiento sutil que podía alterar la dosis o incluso reemplazar los medicamentos por algo nocivo. Clara no podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas, necesitaba entender si aquello era solo negligencia o algo deliberado. Pero el instinto gritaba, Valentina era una amenaza. La tensión se acumulaba como nubes pesadas antes de una tormenta. A cada gesto, a cada sonrisa falsa, Clara sentía que el peligro se acercaba más a la frágil doña Isabel. Más tarde, al recoger ropa en la suite de Valentina, la empleada encontró una nota escondida, horarios exactos en que la madre de Alejandro debía tomar sus medicamentos, observaciones sobre su salud, anotaciones que parecían estrategias detalladas de control. El corazón de Clara se disparó. La novia perfecta tenía un plan, y doña Isabel estaba en el centro de él. La percepción del riesgo no era solo profesional, era personal. Clara percibió el olor del perfume mezclado con el desinfectante de la cocina, el sabor metálico del aire cargado de amenaza, y el frío repentino que subió por su columna. Era la primera señal de que aquella mujer, que parecía inofensiva y elegante, podía causar un daño real. Y nadie más en el apartamento parecía darse cuenta. Alejandro estaba entretenido con su propia prueba teatral, y Valentina mantenía la máscara de preocupación. Clara sabía que ella también estaba en peligro. Si Valentina percibía que alguien la observaba, cualquier reacción podría poner a la empleada en riesgo. Pero no había elección, la madre del millonario necesitaba protección, incluso si eso significaba enfrentar de frente a la manipuladora novia. La tensión era sofocante. Cada paso dentro del apartamento podía desencadenar un desastre. Mientras recogía los medicamentos con cuidado, la empleada respiraba hondo, preparándose para lo que vendría. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que podría revelar intenciones oscuras y cambiar para siempre la seguridad de doña Isabel. La atmósfera estaba cargada, las señales claras, y Clara sabía,
El verdadero peligro apenas comenzaba. La noche cayó sobre Madrid, pintando el apartamento con tonos anaranjados y sombras largas que danzaban por las paredes de vidrio y mármol. Clara estaba en la sala, con la mirada fija en la pequeña mesa de trabajo improvisada. Había algo que necesitaba ver, algo que confirmaría su peor temor. Con cuidado, abrió el cajón de Valentina, un gesto arriesgado, que se sentía como atravesar un campo minado silencioso. Y entonces lo vio. Documentos meticulosamente organizados, anotaciones detalladas sobre la salud de doña Isabel, registros de horarios de medicamentos, dosis, observaciones sobre debilidades recientes de la señora. Junto a ellos, una pequeña jeringa y frascos de líquidos que Clara no pudo identificar de inmediato, pero el olor metálico denunciaba algo químico, potencialmente peligroso. Era el plan de la novia, expuesto en detalles fríos y calculadores. El corazón de Clara se disparó, pero también llegó la claridad. Todo tenía sentido, los gestos sutiles, los comentarios aparentemente inocentes, la manera en que manipulaba a la madre del millonario para alejarla de cualquier decisión. Valentina no era solo interesada, estaba lista para hacer daño, para controlar, para eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera entre ella y el dominio total sobre Alejandro y su familia. Clara respiró hondo, sintiendo el aire denso del apartamento. El olor del caro perfume de Valentina se mezclaba con el metal frío de las inyecciones y frascos. Cada instinto gritaba, actuar de inmediato o doña Isabel podría ser la primera víctima. La empleada, a pesar del miedo, comprendió que no podía retroceder. El coraje creció silenciosamente, como una llama que resiste al viento. Guardó cuidadosamente los documentos, preparándose para exponer todo en el momento justo. Pero sabía que el riesgo era enorme. Si Valentina se daba cuenta de que alguien había descubierto el plan, cualquier intento de confrontación podría ser peligroso. El peligro ya no era solo teórico, estaba allí, presente, palpitando en el aire del apartamento de Madrid. Y entonces Clara pensó en Alejandro. Él estaba ocupado en su prueba teatral, fingiendo desmayos para medir lealtades, sin percatarse de que el verdadero peligro acechaba, amenazando a su madre y la estabilidad de su familia. La situación exigía acción inmediata, pero también inteligencia. Era necesario proteger a la víctima, exponer a la villana y no convertirse en otra pieza más del juego. La tensión alcanzaba su punto máximo. Clara sabía que la noche sería decisiva. Debía decidir cada movimiento con cuidado, pero con determinación inquebrantable. La primera gran evidencia estaba en sus manos, la prueba de que Valentina era una amenaza real y que la seguridad de doña Isabel dependía enteramente de ella. La madrugada cubría Madrid con su manto silencioso, y el apartamento de Alejandro Vargas parecía aún más frío bajo la luz difusa de la calle. Clara, despierta desde hacía horas, estudiaba los documentos que había encontrado. Cada línea, cada anotación de Valentina, era una confirmación. La novia tenía planes oscuros, fríos y calculadores. Pero esta vez, la empleada no se limitaría a observar. La protección de doña Isabel se convertiría en acción. Comenzó discretamente. Antes de que Valentina despertara, Clara reorganizaba los medicamentos de la madre de Alejandro, revisando cada frasco, ajustando dosis, escondiendo pequeños frascos sospechosos en lugares estratégicos. Cada gesto era rápido, preciso, y hecho con la respiración controlada para no llamar la atención. El olor de los medicamentos se mezclaba con el perfume de la casa, y el corazón de la empleada latía acelerado, consciente de que cualquier descuido podría ser fatal. Clara también empezó a investigar. Observaba a Valentina a distancia, anotando horarios, gestos y comentarios que pudieran revelar intenciones aún más peligrosas. Percibió pequeñas inconsistencias, medicinas fuera de lugar, cambios de horarios, miradas calculadas hacia doña Isabel que llevaban una amenaza sutil. Todo estaba allí, expuesto en detalles que solo ojos atentos podían percibir. Al mismo tiempo, la relación con la madre del millonario se profundizaba. Doña Isabel, frágil, comenzaba a confiar cada vez más en Clara. La mujer encontraba en los cuidados discretos de la empleada un alivio que ni siquiera sentía junto a su propio hijo, distraído con sus juegos de prueba. Cada toque, cada palabra silenciosa, era una red de protección invisible, asegurando que nadie se diera cuenta de que algo se estaba haciendo para salvarla. Clara sentía el peso del riesgo. Valentina podía percibir cualquier señal de sospecha y actuar de inmediato. Pero la empleada no podía retroceder. El instinto de proteger, de salvar, era mayor que el miedo. Cada paso por el lujoso apartamento de Madrid era una prueba, moverse sin ser vista, recolectar pruebas sin ser percibida, mantener a la madre del millonario segura mientras el peligro crecía a cada hora. La tensión hacía que cada sonido se amplificara,
el tintinear de una cuchara, el susurro del aire acondicionado, pasos apresurados en el pasillo. Clara se movía como una sombra, evitando cámaras, sospechas y las miradas astutas de Valentina. El plan no era solo sobrevivir, era anticipar los movimientos de la novia y proteger a doña Isabel a cualquier costo. Aunque estaba sola, Clara empezó a percibir una fuerza interior que nunca imaginó poseer. El miedo existía, pero estaba aliado a la valentía, a la determinación. Era pequeña frente a la riqueza y el poder de Alejandro, pero grande frente a la responsabilidad de salvar una vida. Cada acción, cada cuidado, cada investigación silenciosa transformaba a la empleada en una guardiana invisible, y nadie, ni Valentina, podría subestimarla. El juego apenas comenzaba, pero Clara sabía, si continuaba así, podría no solo proteger a la madre del millonario, sino también desenmascarar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde. La tensión, el miedo y la valentía se mezclaban, creando un ambiente sofocante, casi palpable, dentro del apartamento silencioso. Clara estaba en la biblioteca del apartamento, rodeada de libros de tapa dura, recuerdos de viajes y trofeos de Alejandro que simbolizaban éxito y riqueza. La luz tenue de las lámparas colgantes proyectaba sombras largas, y el olor a cuero antiguo y papel envejecido llenaba el aire. Rebuscaba en antiguos álbumes familiares, una acción aparentemente casual, pero cargada de propósito, cuando algo llamó su atención. Una fotografía antigua, parcialmente escondida detrás de un cuadro, mostraba a Valentina junto a un hombre de cabello oscuro y expresión severa. El detalle que hizo que el corazón de Clara se acelerara era sutil, casi imperceptible para cualquiera, la presencia del joven Alejandro en la misma foto, todavía niño, abrazado a su madre, doña Isabel, mientras Valentina sonreía detrás de ellos. El peso de la conexión era enorme. La novia del millonario no era solo interesada o manipuladora, conocía a la familia desde antes de que Alejandro se convirtiera en adulto. Mientras examinaba los álbumes, Clara también encontró notas antiguas, escondidas entre páginas de libros y carpetas polvorientas. Anotaciones que indicaban encuentros secretos entre Valentina y una figura de autoridad en los negocios de la familia. Referencias a secretos financieros, herencias futuras y una posible venganza velada por injusticias pasadas. Era un patrón. Valentina planeaba, esperaba el momento adecuado, sabía exactamente cómo manipular a Alejandro y ahora intentaba acercarse a la madre, probablemente para controlar a la única persona vulnerable que podría impedir sus planes. El aire parecía pesado, cargado de tensión, y Clara percibió el olor de la madera del estante mezclado con un ligero toque del perfume de Valentina, casi como si la antagonista estuviera allí, invisible, observando cada movimiento. El impacto era intenso, no se trataba solo de controlar la riqueza. Había un pasado secreto, una trama familiar antigua que ahora se manifestaba a través de la novia, y doña Isabel estaba en el centro del riesgo. Cada detalle descubierto era más perturbador que el anterior. Clara comprendió que Valentina tenía un conocimiento íntimo de la familia, información que Alejandro desconocía por completo. Manipulaciones financieras, contactos estratégicos y observaciones sobre debilidades emocionales de todos, todo estaba cuidadosamente documentado. La empleada entendió que el plan iba mucho más allá de amenazas físicas, era un juego psicológico, arraigado en viejas rencillas y secretos que Alejandro jamás habría imaginado. El peligro para doña Isabel ya no se limitaba a medicamentos o cuidados diarios, se trataba de toda una red de manipulación y venganza que podía devorar a la familia entera. Clara respiró hondo, sintiendo crecer la responsabilidad. Necesitaba actuar rápido, proteger a la madre del millonario y al mismo tiempo recopilar pruebas del pasado oculto de Valentina. Cada instante de duda podía ser fatal, y el riesgo aumentaba exponencialmente. En ese momento, Clara comprendió que la batalla no era solo contra la novia, sino contra un secreto de décadas que podía destruir vidas, corazones y legados. La tensión alcanzaba su punto máximo, la sombra de Valentina se cernía sobre cada gesto, y la empleada, más determinada que nunca, sabía que el próximo paso definiría no solo la seguridad de doña Isabel, sino el destino de toda la familia Vargas. El reloj marcaba casi la medianoche, y el apartamento de Madrid se sumía en un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano del aire acondicionado. Clara caminaba por el pasillo, sosteniendo discretamente el pequeño cuaderno donde registraba todos los detalles del plan de Valentina. Cada paso debía ser medido, cada respiración controlada. El peligro nunca había estado tan cerca. Doña Isabel dormía en el sillón de la sala, envuelta en una manta ligera, pero sus ojos aún se movían bajo los párpados cerrados, delatando noches mal dormidas.
Clara revisaba nuevamente los medicamentos, ajustando las dosis y asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar, cuando escuchó un susurro detrás de ella. «Clara, ¿qué estás haciendo?». La voz de Valentina sonó suave, casi inofensiva, pero cargada de amenaza. El cuerpo de la empleada se congeló. Valentina estaba parada en la puerta del pasillo, con la mirada penetrante y la sonrisa fría. Cada instinto de supervivencia gritó: si era descubierta ahora, todo estaría perdido. El corazón de Clara latía con fuerza, y el aire parecía más denso, casi imposible de respirar. El caro perfume de Valentina se mezclaba con el olor metálico de tensión en el ambiente, y el suelo de madera crujía bajo cada paso calculado de la novia. Clara dio un paso atrás, manteniendo la calma aparente. Solo estaba revisando si la señora necesitaba algo, dijo, controlando la voz. Valentina avanzó lentamente, cada paso medido, calculado, como un depredador acercándose a su presa. ¿No crees que te estás metiendo donde no debes?, murmuró, inclinándose ligeramente, observando cada movimiento de la empleada. El peligro era inmediato. Clara sintió el frío recorrer su columna. Valentina sabía que alguien desconfiaba, que algo estaba siendo investigado. El riesgo aumentó exponencialmente. Podía ser expulsada, humillada o incluso más. Valentina no dudaría en eliminar obstáculos. Pero Clara no podía retroceder. Doña Isabel dependía de ella. Con un gesto rápido y discreto, la empleada escondió los medicamentos ajustados detrás de un pequeño libro en la estantería, manteniendo el cuaderno seguro dentro del abrigo. Cada músculo del cuerpo estaba tenso, cada nervio alerta. Valentina caminó por el pasillo, examinando el espacio, buscando cualquier señal de irregularidad, pero no pudo encontrar pruebas directas. La tensión era casi insoportable, el peligro podía estallar en cualquier momento. Cuando Valentina finalmente se marchó, con una sonrisa calculadora, Clara suspiró aliviada, pero sabía que esa victoria era temporal. El peligro estaba lejos de terminar. La madre del millonario seguía vulnerable, y Valentina cada vez más determinada. El apartamento de lujo, antes símbolo de confort, ahora parecía una trampa silenciosa donde cada gesto podía significar vida o muerte. Clara se sentó junto a doña Isabel, tocando sus manos delicadamente. La señora murmuró algo incomprensible en el sueño, y la empleada sintió el peso de la responsabilidad, proteger esa vida frágil de una amenaza que no podía ser ignorada. La tensión aumentaba a cada segundo, y Clara sabía que el enfrentamiento final se acercaba, que la malvada novia no dudaría en actuar de manera aún más peligrosa. El amanecer trajo una luz fría sobre el apartamento de Madrid, pero la tensión dentro de sus paredes era cálida, casi sofocante. Clara, con el cuaderno de pruebas y los documentos cuidadosamente escondidos, finalmente tomó una decisión. Ya no podía actuar sola. Era hora de exponer todo. Con discreción y precisión, contactó a un policía amigo de la familia, alguien discreto, y a un médico de confianza. Cada palabra estaba medida, cada paso planeado para no alertar a Valentina. El corazón latía acelerado, la respiración era corta, pero la determinación superaba al miedo. El peligro aún flotaba en el aire, pero la justicia debía prevalecer. Valentina entró en la sala principal, ajena al movimiento silencioso de Clara, creyendo que aún tenía el control. Sus ojos recorrieron el espacio, la sonrisa confiada permanecía, pero había una tensión invisible. La empleada observaba cada gesto, cada respiración de la antagonista. De repente, la puerta se abrió con fuerza, y el policía entró, seguido del médico. La mirada de Valentina cambió instantáneamente, de confianza a sorpresa y rabia contenida. Documentos, anotaciones, fotos y grabaciones cuidadosamente recopiladas por Clara fueron presentadas. Cada prueba mostraba la manipulación, cada detalle exponía el plan para perjudicar a doña Isabel. Valentina, ya no hay forma de negar, dijo el policía con firmeza. Está bajo investigación. La malvada novia intentó reaccionar, pero la presencia de las autoridades y las pruebas irrefutables la paralizaron. El médico revisó rápidamente la salud de doña Isabel, confirmando que cualquier interferencia en los medicamentos habría puesto su vida en riesgo. La señora, aún frágil, observaba con ojos llenos de alivio y gratitud, sabiendo que había sido salvada por Clara. Alejandro, que hasta ese momento había fingido desmayos y pruebas, finalmente comprendió la magnitud de la situación. El choque se reflejó en su rostro. Su propia madre, tan vulnerable, había sido objetivo de manipulación por alguien a quien él creía amar. El millonario miró a Clara, reconocimiento y respeto mezclados en sus ojos. «Clara, has salvado a mi madre», dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Yo no sabía». Las palabras fallaron,
pero el gesto de la mano en el hombro de la empleada lo dijo todo. Valentina fue contenida por la policía, sin posibilidad de escapar, y el cruel plan que había orquestado se derrumbó ante todos. El apartamento, antes escenario de juegos silenciosos, ahora era un lugar de justicia y revelaciones. Clara, aún con el corazón acelerado, sintió una ola de alivio. El peligro inmediato había pasado, la verdad estaba expuesta y la madre del millonario finalmente estaba segura. Alejandro, todavía atónito, se dio cuenta de que había subestimado la lealtad y el coraje de quien él llamaba una simple empleada. La tensión se disipaba lentamente, pero la lección permanecía. La riqueza, los juegos de poder y las apariencias no garantizan seguridad. Solo el coraje y la vigilancia de una persona determinada pueden salvar vidas. Clara había sido esa persona. El sol de la tarde española volvió a iluminar el apartamento de Madrid, pero esta vez el ambiente era diferente. La tensión había dado lugar a una sensación de alivio y justicia. Valentina, la malvada novia, estaba bajo custodia policial, y su expresión arrogante había desaparecido, sustituida por la incomodidad de quien ha sido finalmente desenmascarada. Doña Isabel, aún frágil, pero respirando con seguridad, se sentó en su sillón favorito, rodeada por el cuidado atento de Clara. La señora sonrió con gratitud, los ojos brillando con un reconocimiento silencioso. Cada gesto de la empleada había salvado su vida, cada detalle había protegido no solo su cuerpo, sino también su dignidad y confianza. Alejandro, finalmente consciente de todo, se acercó a su madre, sosteniéndole las manos con una mezcla de culpa y alivio. «Mamá, nunca imaginé que alguien pudiera amenazarte así», murmuró, con la voz entrecortada. Luego miró a Clara, y el reconocimiento fue inmediato. «¿Y tú? Tú has salvado a mi madre. Sin ti, no sé qué habría pasado». Clara sintió un calor reconfortante recorrer su cuerpo. La sensación de deber cumplido venía acompañada de pura emoción. El millonario, a pesar de su fortuna y poder, había aprendido que no toda lealtad estaba ligada al dinero o a la posición. Algunas personas protegían por valor y corazón. Valentina fue llevada oficialmente por las autoridades, y la investigación reveló todos los detalles de su plan calculador. Su intento de manipular, controlar e incluso dañar a la madre del millonario se hizo público, trayendo justicia formal a la familia Vargas. Alejandro comprendió que la verdadera lealtad estaba mucho más allá de la riqueza o las apariencias, residía en las pequeñas acciones, en las decisiones silenciosas y valientes que alguien tomaba cuando nadie más podía hacerlo. La familia comenzó a reconstruir los lazos que el miedo y la manipulación amenazaban con romper. Doña Isabel, aunque aún frágil, se sentía segura nuevamente. Alejandro aprendió a valorar la presencia de Clara, que ya no era solo la empleada, era una guardiana, una protectora, alguien esencial para la supervivencia y el equilibrio de la familia. El respeto y la gratitud transformaron la dinámica del hogar, creando una relación de confianza y afecto que antes parecía imposible. Clara, por su parte, sintió que cada riesgo, cada paso silencioso, cada noche en vela había valido la pena. No había oro ni lujo que reemplazara la sensación de haber protegido una vida indefensa y expuesto la verdad. El apartamento de Madrid, antes escenario de intrigas y peligro, se convertía ahora en un espacio de seguridad, afecto y justicia. La lección era clara: coraje, atención y determinación pueden salvar vidas incluso frente a la riqueza, la manipulación y el peligro. La verdad, cuando se expone, libera, y la lealtad verdadera no se mide por títulos o apariencias, sino por actos de valentía silenciosa. La familia respiraba aliviada, y Clara, finalmente reconocida, se sentía parte de algo más grande, esencial y transformador. El peligro había pasado, pero la historia dejaba huellas profundas y una sensación de aprendizaje real, palpable, casi cinematográfica. Han pasado meses desde la tormenta silenciosa que sacudió el apartamento de Madrid. El lujo permanecía, pero la atmósfera había cambiado por completo. Doña Isabel, aún frágil, pero visiblemente más confiada y saludable, caminaba lentamente por los pasillos, ahora segura de que estaba protegida. Alejandro, por su parte, parecía más humano, más atento a la familia y a los pequeños detalles que antes ignoraba entre negocios y riqueza. Clara continuaba en el apartamento, pero nada era como antes. La empleada que antes era solo una presencia silenciosa ahora se había convertido en guardiana y confidente de la familia. Alejandro no solo reconocía su valentía, sino que también la respetaba profundamente. Era la persona que había visto la verdad, enfrentado el peligro y protegido lo que más importaba. El vínculo entre ellos se había transformado en algo sólido, basado en lealtad, confianza y gratitud genuina. Doña Isabel pasaba más tiempo con Clara, conversando, sonriendo y recuperando fuerzas sin miedo.
La sombra de la malvada novia había desaparecido de la casa, pero la memoria del peligro todavía flotaba como advertencia silenciosa. La riqueza no protege a nadie de personas falsas o intenciones crueles. La señora aprendió a valorar a quienes actuaban con corazón y coraje, y no solo títulos o apariencias. Alejandro, ahora más consciente, comenzó a cambiar su relación con todos a su alrededor. Las pruebas teatrales y juegos de manipulación fueron reemplazados por atención genuina, cuidado por su madre y reconocimiento de quienes realmente se preocupaban. Comprendió que, incluso en medio del lujo y el poder, la vulnerabilidad de quienes amamos exige acción y no solo observación. Clara, por su parte, recibió un reconocimiento discreto, pero profundo. La familia sabía que había arriesgado su vida para proteger a doña Isabel, que su valentía había desenmascarado a la villana y que su cuidado no tenía precio. Más que una empleada, se había convertido en una parte esencial de la vida familiar. Su futuro, aunque sencillo, ahora estaba lleno de propósito, respeto y conexión genuina. La experiencia dejó marcas, pero también lecciones. El peligro que parecía invisible reveló quién realmente importaba. La riqueza de Alejandro no podía comprar lealtad ni amor verdadero, solo el coraje, el cuidado y la atención podían salvar vidas y preservar relaciones. La familia reconstruía sus lazos, ahora más fuertes, consciente de que la protección y el afecto deben venir de quienes elegimos confiar y no solo de títulos o apariencias. Al final, la historia dejó una sensación real y cinematográfica. La verdad siempre encuentra su camino. El bien triunfa cuando alguien tiene el valor de actuar, y cada acto de cuidado y protección deja una marca profunda. Clara, Alejandro y doña Isabel aprendieron que, incluso en un mundo de lujo, traición y manipulación, el valor humano es lo que realmente salva vidas.